Hoy hablaremos de los tipos de gráficos que existen en el trading, o al menos de los más importantes, cómo se utilizan, cómo se forman y cuáles son sus claves. ¡Empezamos! En el análisis técnico se centra por norma general en el uso y análisis de los gráficos del precio, por lo que para el análisis de gráficos es imprescindible saber qué tipos de gráficos hay y existen y cuáles son los mejores para pronosticar los precios del mercado. Sin más, vamos a ello. Los principales gráficos que existen en el trading, o los más utilizados, son tres: el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas. Empezamos. Pues bien, los gráficos de líneas son, sin lugar a duda, la forma más fácil y más simple de representar el valor del precio del mercado, y era el más extendido en el pasado. Este se forma mediante la unión de líneas de los cierres del precio en cada temporalidad. Es decir, si estamos, por ejemplo, en temporalidad de una hora, cada precio de cierre de esa hora se unirá con el anterior formando una línea continua. Con este tipo de gráficos se ve fácilmente el movimiento del precio y los posibles patrones técnicos. Este se utiliza mayormente en escenarios largoplacistas, donde las temporalidades son muy grandes y las previsiones son a muy largo plazo. Además, por su simplicidad, también es recomendable para aquellos que se inician en el mundo de las inversiones por primera vez, por lo que es un gráfico recomendable para ellos. Y ahora vamos al gráfico de barras. Al contrario que el gráfico de líneas, el de barras, nos da muchísima más información del precio. Nos da tanto el precio de apertura, el valor del precio de cierre, los máximos, los mínimos y todo dependiendo de la temporalidad en la que estemos. La parte más alta de la barra indica el precio máximo que ha alcanzado ese activo y la parte más baja nos da el valor del precio mínimo. Los precios de apertura y cierre se muestran mediante una línea horizontal, a la izquierda para la apertura y a derechas de la barra vertical será la del cierre. Además encontraremos dos tipos de barras, las alcistas y las bajistas. Las reconoceremos dependiendo de las barras horizontales. Si la primera barra horizontal a izquierdas está por debajo de la barra horizontal a derechas, será una barra alcista. Si es justo al revés, estaremos en una bajista. Estos gráficos de barras normalmente no se utilizan para buscar patrones y figuras chartistas, ya que es mucho más complicado de verlos y de intuirlos dentro del gráfico de barras. Y bien, ahora pasamos al gráfico de velas. Los gráficos de velas dan exactamente la misma información que los de barras, pero sin lugar a dudas los gráficos de velas se presentan y se representan de forma mucho más visual y mucho más fácil de reconocer a simple vista. La principal diferencia con el de barras es la representación de los niveles de apertura y de cierre del activo, ya que en los gráficos de velas el color es el propio indicativo del tipo de vela que es. Por lo general, los colores blancos y verdes representarán las velas alcistas y los colores rojos y negros representarán los colores de velas bajistas. Aunque cabe recordar que los colores también dependen del tipo de plataforma que estés usando y evidentemente de tu propia configuración, ya que tú puedes cambiar los colores de las velas. La diferencia entre el precio de apertura y de cierre es lo que denominaremos el cuerpo de la vela. De forma parecida al de barras, las velas representan todo el rango de precios dentro del periodo seleccionado de representación de la propia vela. En las velas también existen lo que denominaremos mechas o sombras, que es nada más que un movimiento y una posterior recuperación del precio, dejando lo que viene a ser un palo muy fino que llamaremos, pues eso, mecha o sombra. El valor más alto de esa sombra o de esa mecha, o el valor más bajo de esa sombra o de esa mecha, es lo que será el precio más alto o más bajo al cual haya llegado esa vela.
Si comparamos el gráfico de velas con el gráfico de barras, muchos traders consideran el de velas mucho más visual, mucho más intuitivo y mucho más fácil a la hora de buscar patrones del precio. Con un simple golpe de vista ves la forma y la estructura del precio. Además, las figuras chartistas son mucho más fáciles de ver. Como veis, estos son los 3 tipos de gráficos más utilizados en el mundo del trading y la inversión. ¿Y cuál debes utilizar? Pues bueno, eso lo dejamos a tu libre elección. Aunque, sin lugar a dudas, el de velas es el más utilizado y el que encontrarás muchísima más información a través de la red. Por lo que te recomendamos que si vas a hacer un trading a corto plazo o a medio plazo, sea el que vayas a utilizar. Sin más, gracias por estar ahí. Ha sido todo un placer. Recordad de suscribiros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, nos vemos.